desrealización, como ustedes lo saben, ¿no? Una desrealización, una conversión a partir de esa materia prima simbólica que es el lenguaje, a partir de esa capacidad, esa competencia. Recuerdo que terminé la clase anterior refiriéndome a ese concepto. Un cuento realista, de todas maneras, tiene una dimensión también de fantasía muy sutil, y viceversa. Un cuento fantástico tiene elementos, también ciertos elementos realistas, de modo que no hay jerarquía. No es que primero son los realistas, en segundo, en el tren, en el tren los fantásticos viajan en la segunda clase. No, señores, los críticos son a veces así medio mezquinos, quieren establecer el ranking, ¿no? La lista de los mejores, etc. Bueno, no es esa, creo, la labor que hace el doctor Ricardo González Vigil. Por el contrario, él es un hombre muy abierto. Todos los años nos ofrece una síntesis de su visión, porque es un lector permanente, un escritor permanente. Bueno, él es también otro ribeiriano. Y claro, él trabaja de tal modo que, claro, ha trabajado sobre Ribeiro también, ¿no? Pero claro, él podría haber hecho 10 libros más sobre el Ribeiro, pero seguro está ahora escribiendo 20 libros más, y para él esta situación ribeiriana es ideal, porque claro, no tiene que salir y entonces se dedica a leer y escribir. Que eso, digamos, el único lado positivo es ese, hasta cierto punto, ¿no? De poder uno leer. Pero ¿qué me ocurre a mí, ribeiriano del siglo pasado, y de este también? Que, por ejemplo, yo, por el problema de la edad, a mí me afecta mucho estar tantas horas. Ayer batimos récord. Ayer en el curso de literatura hispanoamericana trabajamos de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y estuvo presente Nora Acevedo. Y fue una exposición, bueno, fue una clase muy memorable, diría yo, e intervino la profesora Eliana Vázquez con una exposición acerca de la literatura escrita por mujeres en Hispanoamérica, aunque principalmente se centró en Ida Vitale y otras escritoras. Bueno, Nora estuvo, y la verdad que fue una sesión memorable porque hablamos de diferentes temas. Bueno, entonces creo que Galarreta pidió el uso de la palabra. Por favor, Melanie Galarreta, le escuchamos. ¿Sí? A ver. Sí, profesor. ¿Cómo no? Buenas tardes. Sí. Sí, referente al texto de Alejandro Sussi, hay un concepto que me pareció bastante interesante, que es el realismo de lo fantástico. Así es, sí, es verdad, es verdad. Creo que ese concepto se podría aplicar muy bien a los cuentos de Ribeiro, por ejemplo, a los cuentos que están en el libro Cuentos de Circunstancia, y también al texto que analiza Alejandro Sussi, que es de Metro, ya que a veces, muy a menudo, cuando se tiene la idea de lo que es lo fantástico, uno dice seres fantásticos que no suelen aparecer en la realidad. Pero, o sea, en Ribeiro se ve, por ejemplo, una realidad completamente, los personajes completamente ordinarios, normales, claro, como en el cuento de doblaje, un inglés de clase media, pero que debido a una casualidad o a una idea que él tiene de encontrar a su doble, realiza todo un viaje y le suceden hechos fantásticos. O también, por ejemplo, en el cuento de Metro, que suceden hechos fantásticos, o en la insignia. Entonces creo que ese concepto se aplica muy bien a los cuentos de Ribeiro, un realismo del fantástico. O una fantasía realista, ¿no? Sí. Porque Ribeiro, como bien dice, y le agradezco su intervención, muy lúcida, muy ilustrativa, Ribeiro, como cualquier escritor, es libre de explorar, es libre de aplicar una mirada a una materia prima y trabajarla. Eso es lo que dice, por ejemplo, Fernando Ampuero, que también es ribeiriano. Ellos eran amigos de Ribeiro. Yo nunca fui amigo de Ribeiro, solo he sido lector, lo vi una única vez. Y eso es lo que dice Fernando Ampuero
en un libro muy simpático que se llama Viaje de Ida, que también recomiendo leer, de Fernando Ampuero, que es un narrador, que es un escritor. Su libro Viaje de Ida, es maravilloso el libro. Entonces, ¿qué dice Fernando Ampuero? Que dice que un cuento, una novela, en general yo diría todo texto literario, es la mirada de alguien, ¿no?, a través de esa mirada de algún aspecto, de alguna dimensión de la realidad. Claro, no es solo mirada, también es oído. El narrador, omnisciente o no, mira, es alguien curioso, como el personaje de doblaje, ya estamos entrando a doblaje, es alguien raro, tiene ese objeto de deseo tan extraño, que es querer buscar a su doble. Ya lo dijo Galarreta muy bien, lo ha hecho también Nora. Entonces, sí, es eso. Él transita por las dos vías. Pero ¿quién tiene la autoridad para poner una frontera? Señores, la literatura es libre. No hay fronteras en la literatura. No hay compartimentos estancos, no. Lo que hay es una libertad absoluta. ¿Cuál es en realidad el propósito? Cuando un escritor, de cualquier matiz, cuando un escritor se siente realizado, se siente feliz y se toma una copa de buen vino, cuando su relato, su historia, persuade a los lectores, cuando los lectores suspenden su incredulidad, y se vuelven crédulos y saben que están leyendo algo que es una imaginación de ese escritor, pero llegan a tal extremo en esa persuasión que se enamoran de ese texto, que se sienten seducidos por la palabra. De manera que ese es el caso de Ribeiro, en tanto narrador, ¿no? Cuando él se realiza, él es un hombre que mira, que escucha, que le da una enorme importancia a los objetos, señores. Página de un diario. Un elemento importantísimo de ese relato que también vamos a trabajar es un lapicero, ¿sí o no? Es un objeto. Los objetos son importantes para Ribeiro. Y recojo una idea, creo que el señor Córdoba planteó una idea interesante cuando expuso en una clase anterior respecto de este tema del que estamos hablando, pero lo que quería subrayar es que en Ribeiro hay ese trabajo de apropiación de un objeto, en este caso un lapicero, puede ser una botella de chicha, o puede ser un libro, ¿no? El objeto, libro, o cualquier objeto, por pequeño que sea, lo atrapa y lo somete a la sabiduría, a la competencia de su arte narrativo. Y lo trabaja tan bien que a todos nos fascina Demetrio, por ejemplo. A mí ese cuento me fascina. Yo sé que es mentira, que eso no se ha dado. ¿Qué importa? ¿Quién puede asegurar ahora qué cosa se ha dado o no se ha dado? Nadie. La situación de hoy es más ribeiriana que nunca. De manera que nadie tiene la autoridad de imponer criterios. Uno comparte sus ideas. Eso es lo que estoy haciendo. Por cierto, consciente simplemente de mi condición de profesor y generar justamente los aportes de ustedes, ¿no? Entonces, para alguien más quiere hacer algún aporte más, gracias Galarreta, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? Porque después entraremos a ver una mirada también a mi articulito, pero si alguien quiere, y si alguien nadie más, yo sí quiero señalar un pequeño comentario acerca del análisis, de muy magnífico análisis
quiero hacer simplemente una glosa, pero antes, si alguien más quiere intervenir sobre ese artículo, ya hemos tenido la intervención de Nora Acevedo, la intervención de Galarreta, dos mujeres. El partido está siendo ganado por las damas hoy día, ¿no? Ustedes saben que Ribeiro era hincha del fútbol. Yo he trabajado ese tema, el tema del fútbol en Ribeiro. Hay por lo menos 4 o 5 textos relacionados con el fútbol, historias que ustedes han leído. Dentro de ellas, dentro de ese mundo del fútbol, todas estas historias son persuasivas, convencen al lector, nos vuelve crédulos, porque más eso nos caracteriza a los seres humanos, el vivir en una dimensión doble, ¿no? Vivimos en el día, estamos en la dimensión de la realidad, de la supuesta realidad, nadie sabe qué es la realidad, y luego en la noche dormimos, morimos durante unas horas, pero el cerebro sigue trabajando. Ese cerebro dormido está creando una historia. Yo, por ejemplo, soy una persona que por mi veteranía, bueno, tengo ese problema del insomnio. Es decir, me cuesta dormir, duermo poco, porque ahora estoy teniendo unas clases a las 7:30 de la mañana, calculen ustedes, 7:30 de la mañana, de manera que para mí ahora estas horas ya son horas en las que me he pasado trabajando con la asesoría, con el apoyo enorme de Eliana Vázquez, y estoy compartiendo estas ideas con ustedes. Entonces, si alguien quiere decir algo más sobre Susty, con todo gusto. Después, algunos aportes quizá sobre mi artículo, quizá lo leyeron o no lo leyeron, me lo dicen con toda confianza, y yo no me voy a molestar ni me voy a enemistar con ustedes, no, de ninguna manera. Y yo estoy acá para aprender de ustedes más que ustedes de mí, ¿ya? Muy bien. Si alguien quiere añadir algo, no hay problema, ustedes díganlo. ¿Se me escucha? Sí, se me escuchó. Soy Puchok. Sí, gracias, Puchok. Primero quería comenzar resaltando la selección que hace Susty para este artículo. Correcto. A pesar de que menciona cuentos de circunstancias, más se basa en los cuentos olvidados, bueno, los mal llamados cuentos olvidados de Ribeiro, y un par de cuentos que están incluidos dentro del siglo de Atrocidad. ¿No? Cuentos que tienen, creo que una diferencia de 20 a 30 años de publicación uno con otro. Así es. Y que sin embargo, pues, vemos que encajan en ciertas categorías, como estaba diciendo el realismo fantástico, ¿no? Ajá. En realidad, sí, también concuerdo con la idea de que hay cierto conflicto entre estas dos categorías. Tendríamos que abordar bastante lo que es, en teoría, lo fantástico, para analizar esto, pero si bien llama la atención dos cuentos, que son La Huella y Carrusel, en donde resalta bastante, no me equivoco, un término de este artículo, que es lo onírico, ¿no? Lo onírico. No habría otra explicación, o habría una manera de llamar realista a ambos cuentos, ¿no? Claro. Que rompen con lo que es la espacio-temporalidad del relato. Así es. Uno porque se dobla a sí mismo y otro porque está retrocediendo. Sí. Buen aporte. Recuérdeme los títulos de los cuentos, por favor, que quiero hacer un comentario. Los dos cuentos que... Lo que mencioné último fue La Huella La y Huella. Carrusel. Correcto, ya está bien. Sí, yo he trabajado también esos llamados cuentos olvidados, ¿no? Mire, ¿qué ocurrió? Efectivamente, durante... antes de 1900... Bueno, Ribeiro incursionó en la literatura en la década de los 40. Eso es aproximadamente cuando tenía 20 años, ya incursionó y comenzó a publicar, como ha muy bien precisado Puchok, comenzó a publicar algunos cuentos. Esos cuentos
aparecieron en periódicos o revistas de la época. Por ejemplo, en la revista Letras Peruanas que dirigía el profesor Puccinelli. Ahí aparece uno de los cuentos y así, ¿no? Bueno, esos cuentos, efectivamente, muy bien Puchoc, muy bien. En mi segundo, o tercer libro, yo analizo ahí cuento por cuento, todos ellos. ¿Qué pasó por esos? ¿Qué pasó con Ribeiro? ¿Se olvidó de esos cuentos? No lo sabemos, pero en todo caso, cuando él publica en 1955 su primer libro, deja de lado todos estos cuentos, entre comillas, olvidados. No se olvidó de ellos. Evaluó como lector, como escritor que es, que era y es, evaluó y consideró, y es su libertad, que esos cuentos, pues, no es que tampoco quería castigarlos, dejándolos fuera, simplemente consideró que no entraban, no calzaban dentro del proyecto literario de Los Gallineros sin Plumas, porque Los Gallineros sin Plumas, que es su primer libro, es un libro realista. Es un libro donde Ribeiro, digamos, suspende su competencia en lo fantástico y se vuelve realista. Y estamos diciendo realista. Pero cuando decimos realista o neorrealista, no es que lo fantástico esté ausente, no. La frontera, no hay fronteras allí. Entonces, esos libros quedan ahí. ¿Quién los rescata? ¿Quién los reúne y los publica? Bueno, Ribeiro, dicho sea de paso, no llegó a publicar en vida esos cuentos. No autorizó. Los cuentos estaban allí. Y un detective, un pesquisador llamado Jorge Coaguila, amigo mío, exalumno en San Marcos, como ustedes saben, es un detective de la literatura, es un investigador, es un recopilador, tarea importantísima, porque gracias a él todos esos cuentos fueron reunidos y publicados con posterioridad a la muerte de Ribeiro. Es decir, él tiene contactos muy cercanos con la familia Ribeiro, con la esposa de Ribeiro, con el hijo Ribeiro, tiene una relación estrecha, intensa, que yo no la tengo. Eso no me impide ser ribeiriano, según yo mismo, aunque a otros críticos puedan negarme, no me interesa. Él simple y llanamente no los consideró. Y le preguntaron, Coaguila en alguna oportunidad le dijo, Julio Ramón, ¿por qué no publica ese libro? Primero dijo no, primero su posición fue decir no los consideró, porque, bueno, de acuerdo a su proyecto literario, retomo la idea, Los Gallineros sin Plumas es un libro que tiene prólogo, y eso lo digo yo en mi artículo, ¿no? Es un libro en el que Ribeiro se identifica con la realidad peruana, hace una mirada a esa parte de la realidad peruana, pero ¿desde dónde la hace? Desde París. Descubre el Perú, que él poco conocía, estando en París. ¿Por qué? Porque en París Ribeiro desciende socialmente hablando. En Lima era una persona, estamos hablando ahora de la persona, era una persona que pertenecía a la clase media limeña, y más específicamente era un miraflorino, pero tampoco era un miraflorino 100%, porque él vino del barrio de Santa Beatriz, que es un barrio limeño, pero él, en todo caso, por el ascenso relativo que tuvo su familia, dejó Santa Beatriz, dejó este barrio menos prestigioso que el que acogió a Ribeiro en una buena parte de su vida, Miraflores, ¿no?
Pero cuando fue a París, se deslizó. Y evidentemente no podía, por lo terrible que es París, como Lima, entonces allí él descendió socialmente. Ya no, ahí él no calzaba en la clase media. Ahí descendió, digamos, a la clase sin ánimo peyorativo, a la clase baja, en sentido económico, que tenía, a la condición de sobreviviente, de un migrante precario, sobreviviente, que hacía los trabajos que nunca en su vida había hecho en Lima. Pero como el nivel de vida en París es realmente elevadísimo, entonces él se dio la necesidad, renunció, concepto que se usa también en el análisis semiótico, renunció, podemos decir, fue desposeído de su condición de escritor de clase media y simplemente asumió su condición de persona de la clase baja de París, que sobrevivía ejerciendo oficios como, por ejemplo, reunir periódicos viejos, pedirlos que se los regalen, recorrer las casonas parisinas, las quintas parisinas, que se los regalen, y luego ese periódico él lo llevaba hasta un lugar donde había una persona que compraba esos periódicos y que le daba seguramente algunos francos a ese personaje, ¿no? Esa fue la condición de Ribeiro. Estaba en París, pero estaba en el sótano de París, como migrante, porque él fue un migrante, siempre. Quiso el amor de Ribeiro, sí, es claro, él se identificó con Madrid, con París, pero nunca dejó de ser peruano, nunca dejó de ser miraflorino. Todo esto se percibe cuando uno se acerca a los cuentos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el 55 los escritores, tomaron conciencia de que era una generación, aunque esto es relativo, el concepto de generación también es muy discutible, ¿no? Es un concepto también resbaladizo, porque a veces no se tiene conciencia, sobre todo ustedes que son jóvenes. ¿A qué generación pertenecen ustedes? Ustedes son, de acuerdo a este año, ustedes pertenecerían, todos este año 2020, en lo que queda, todos ustedes publican libros, sendos libros de creación o de crítica. Este año ustedes publican de manera virtual y también impresa, publican sus libros, y entonces podríamos decir, esta es la generación del 2020, y le ponemos una etiqueta, ¿no? Una marca, porque así se trabaja en la crítica, ¿no? Tiendes a eso también, porque la crítica también es una actividad que a veces se ejerce generosamente, sin recibir un céntimo. Y a veces sí, efectivamente uno escribe y le pagan, porque la gente cree, los realistas y los fantásticos, la gente cree que escribir no es un trabajo, o es un trabajo, pero no merece pagar nada. Por eso debo decir de manera crítica, y me incluyo, en el Perú, nosotros que somos apasionados de la literatura, no compramos libros. Y no porque sean caros necesariamente, sino porque, claro, por nuestra condición precaria, sin ser migrantes o ser hijos de migrantes o migrantes también, carecemos a veces, o nuestros recursos económicos son tan escasos, que me voy donde Mari y hago una fotocopia del libro, ¿no? Mari es una persona indispensable en San Marcos, es famosa Mari. Los reto que escriban un cuento sobre Mari. Y yo tengo una anécdota que me contó el profesor Marco Martos, una fantástica anécdota. Pero bueno, entonces ocurre que Ribeiro en París recién descubre el Perú pobre, el Perú de la periferia. Todos los cuentos
En todos los cuentos los personajes son pobres, son sobrevivientes, todos ellos, de una u otra forma. Incluso el abuelo, ¿de qué vive? De vender chanchos, de engordar chanchos para venderlos y sobrevivir. En Ribeiro siempre la ausencia es muy significativa, para venderlos, de eso vive, y sobrevivir. ¿Con quién? Con la compañía de sus 2 nietos, ¿no? De sus 2 nietos. ¿Y qué pasó con el papá? ¿Qué pasó con la mamá? Siempre en los cuentos de Ribeiro hay ausencias. Y claro, esas ausencias son significativas, porque en la literatura todo significa, todo tiene un sentido, todo está por algo, ¿no? Entonces él quiso identificarse no solamente con su ciudad, sino con su generación. Y lo dice en ese prólogo, que luego en algunas ediciones no aparece. El prólogo que él hizo para presentar su primer libro, para hacer una suerte de perfil suyo, para decir cuál era su poética. Y su poética era, digamos, su poética era interesante, respetable, pero también de alguna forma tenía un aspecto, vamos a decir, pragmático, ¿no? Es decir, con ese libro lo que él quiso es identificarse con sus compañeros de promoción, Carlos Eduardo Zavaleta, Enrique Congres y otros más. Entonces él quiso sentirse parte de esa generación, literariamente hablando, lo dice explícitamente. Ahí establece su arte poética, así como luego hizo su decálogo del cuento. En ese prólogo él establece su concepción de lo literario, de lo narrativo. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, que ustedes han leído el primer libro, allí mira todas las historias desde la perspectiva de un narrador omnisciente, en todos. Usa esa modalidad, esa mirada desde fuera. Casi todos son espacios cerrados. Recuerden el cuento La tela de araña. ¿Dónde ocurre? En un cuarto, con un solo personaje, una mujer que está sola allí, pero el cuento se enriquece porque en esa soledad el personaje activa la memoria, y entonces recuerda, y el narrador omnisciente, o gracias a él, nosotros conocemos el pasado de ese personaje. Y sabemos, por ejemplo, que ese personaje, esa mujer, también es una migrante de Chincha que llega a Lima. Todos, bueno, en definitiva, todos somos migrantes. En mi caso, por ejemplo, yo nací en esta ciudad, no voy a decir el año, sí lo puedo decir, 1949, el año que Ribeiro cumplió 20 años. Ese año nací yo, ¿no? Bueno, entonces, en esos cuentos, él explora sobre todo espacios cerrados, como la Lima de hoy. Ahora todos estamos metidos dentro de nuestra casa. Por ejemplo, en el cuento, en el hermoso cuento de Ribeiro, estamos hablando del primer libro, de paso, de rato en rato entramos al análisis, luego salimos, estamos entrando y saliendo. Hay un cuento que se llama Mientras arde la vela, de la primera colección. Bien, invito a algunos de ustedes a recordar qué historia es la que construye en este cuento llamado Mientras arde la vela, que es un relato maravilloso. Claro, en el libro del 55 todos los relatos son realistas, pero ¿acaso dentro de ese realismo no hay elementos de la fantasía, de la imaginación? Claro que sí. Después haré una crítica a esta división que se hace entre lo realista y lo fantástico, pero ahora, por favor, pido
para que ustedes puedan intervenir, porque vamos a terminar exacto. Si alguno de ustedes recuerda, tiene alguna, en este momento, en su imaginario, un recuerdo de este cuento llamado Mientras arde la vela, que es un cuento maravilloso. ¿Alguien lo recuerda? No lo recuerdo. Ya. Yo voy a hacer un breve recuerdo. Es un cuento maravilloso en el contenido y en la técnica. Comienzo con el análisis del objeto, de la vela, el título. Mientras arde la vela. La vela arde durante un cierto tiempo. Cuando no existía luz eléctrica, la vela era la voz, era la luz para poder luchar contra la oscuridad que siempre nos rodea. Entonces, en ese cuento, el personaje es una mujer. Miren, en este libro hay quizá algún otro cuento donde las mujeres son protagonistas o coprotagonistas. Este es el caso de una mujer que vive en una casa muy pequeña, muy pobre. Son personajes seguramente también migrantes, pobres. Y, por ejemplo, allí esa familia es una familia también frágil, precaria, desde el punto de vista económico, psicológico. ¿Por qué? Porque en esa casa el padre es un borracho, para utilizar la norma, no, también, ¿no? Es un bebedor empedernido. Le gusta alzar el codo, como decimos. Se dedica a beber, a emborracharse, y no trabaja. Y entonces todo el peso de la economía del hogar reside en ella, en la mujer. Pero además, en esa familia hay un hijo, está pequeño. Mire usted ese mundo que pinta Ribeiro. Terrible. Terrible porque es una situación que se da en todas las épocas, en todas las sociedades. La familia está completa. Está el padre, la madre, y hay un niño. Pero también hay en esa historia también se produce un desequilibrio. ¿Por qué? Porque el padre, el actor padre, con sus características que hemos hablado en la clase anterior semiótica, desde el punto de vista semiótico, sus características en tanto personaje, no cumple su rol de padre. Ha coprocreado a ese niño, pero le importa a un pepino la vida de ese ser humano con el cual convive en ese espacio cerrado. Como dicen ustedes, hay un término que se dice ahora, me banqué, ¿no?